Buenas tardes a todos. Damos inicio a la última clase del curso de actualización sobre el proceso penal. Hoy nuevamente tenemos el gusto de presentar a nuestro disertante, el doctor Pablo Bauque, abogado graduado en la Universidad Nacional de Tucumán, especialista de Derecho Penal, con más de 22 años de trayectoria en el ámbito penal, ex profesor de Derecho Penal 2, parte especial de la Universidad Nacional de Tucumán, autor de múltiples trabajos jurídicos y de una reconocida trayectoria en el ámbito penal local, federal y por ante los tribunales penales nacionales. Columnistas de programas de televisión y de radio, en lo que a su materia específica se refiere, el derecho penal. Le pido al doctor Bauque que active su micrófono y puede iniciar su clase, doctor. Muchísimas gracias. ¿Ahí se me escucha? Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. La clase de hoy está vinculada con lo que ahí ustedes están viendo en la página que les comparto. Es el módulo 3 de la clase número 2, vinculado a las vías de impugnación en este nuevo proceso penal, específicamente con el control de las decisiones judiciales. Está previsto dentro del libro quinto de nuestro Código Procesal Penal y se refiere específicamente este módulo a todas las vías recursivas que están previstas en este Código Procesal Penal adversarial. Primeramente vamos a hablar de lo que son las normas generales que están dentro del título primero. Ahí se las muestro, están dentro del artículo 295 de nuestro código, conforme al cual las decisiones judiciales, que este es el principio general, lo que ustedes ya conocen, solo pueden ser impugnadas en los casos, por los motivos y en las condiciones siempre establecidas en este código, siendo el derecho de impugnar una decisión que tan solo le corresponde a quien se le encuentre expresamente acordado. Entonces, la primera pregunta que nos surge es ¿quiénes pueden impugnar? Y como en la parte de abajo se lee, solo podrán impugnar las decisiones judiciales a quienes les cause agravio. Y acá hay una cuestión muy importante que es el fiscal incluso a favor del imputado. Este es el principio general previsto en el artículo 295. Tenemos que referirnos específicamente a cuál es la competencia que se ha estipulado en este proceso penal adversarial en el caso del Tribunal de Impugnación. La competencia es, en este caso, al tribunal a quien le corresponde el control de la decisión judicial. Solamente es competente en relación a los puntos que motivan los agravios. En esto el código se mantiene, igual que el Código Procesal Penal anterior, y lo que determina la competencia del tribunal son los agravios de las partes, a los cuales se tiene que circunscribir el tribunal en lo que se refiere a la resolución a dictarse y en las cuestiones a que debe dilucidar. En esto se mantiene absolutamente igual que el código anterior, a excepción del control de constitucionalidad que está previsto en nuestro Código Procesal Constitucional. Ustedes conocen en la Ley 6.944, la cual estipula que cualquier juez de la provincia puede, en cualquier momento del proceso, declarar o analizar la constitucionalidad o no de una ley, decreto o reglamento que esté sujeto a su jurisdicción o resolución jurisdiccional o cuestión jurisdiccional en ese momento, y puede declararla. Esta es la única excepción que contiene la norma esta general de la competencia del tribunal en relación a los motivos y agravios de las partes. Por otra parte, la resolución del tribunal, es importantísimo esto, debe ser decidida por igual número de jueces que adoptaron la resolución recurrida. Recuérdense que conforme el artículo 50 de nuestro Código Procesal Penal Adversarial actual, ustedes tienen un tribunal que puede ser un tribunal unipersonal o un tribunal colegiado. Dependiendo la competencia de si se trata de tribunal unipersonal o tribunal colegiado, de acuerdo a el tipo de delitos. Recuérdense que en el artículo 50, punto primero, apartado A, se estipulan que corresponden a tribunales unipersonales aquellos delitos de acción privada o aquellos delitos de acción pública que tienen una pena
de hasta 6 años. Y son objeto de tratamiento por parte de tribunales colegiados aquellos casos que tuvieran una pena mayor en casos de delitos de acción pública o cuando el imputado hubiere solicitado que se trate de la aplicación de un tribunal colegiado. Y se recuerdan que en la clase pasada, cuando hablamos de juicio oral, hicimos la disquisición que era muy importante en lo que se conoce como juicio de cesura, en donde el día de hoy el juicio oral tradicional que nosotros conocíamos conforme al código anterior está dividido siempre y cuando el imputado lo solicite en dos partes. La primera parte, se recuerdan, que hace a lo que se refiere a la determinación del delito, al grado de participación del imputado y a la pena y a la responsabilidad penal que le corresponde. La segunda parte de este juicio oral nuevo que tenemos es la determinación de la pena que le corresponde y donde entiende otro tribunal. Entonces, por eso era importante acá hacer la distinción entre tribunales unipersonales y tribunales colegiados. Entonces, debe ser la resolución dictada por el Tribunal de Impugnación por igual número de jueces que hubieran adoptado la resolución recurrida. La excepción que contiene, que esto es muy importante también, es la doble revisión. La doble revisión está prevista, como dice acá, en el artículo 316, y se refiere a la posibilidad de cuando el imputado se haya modificado una resolución por ante el Tribunal de Impugnación a instancia del fiscal o del querellante, y en esa resolución se hubiera modificado la condena, o en este caso el sobreseimiento, o sea, la sentencia que se hubiera dictado respecto del imputado, hubiera sido modificada en grado de impugnación por el tribunal que hubiera entendido. Cuando ese recurso hubiera sido presentado o por el fiscal o por el querellante y resultare contrario al imputado, el imputado tiene derecho, conforme al artículo 316, a pedir una nueva revisión de esa sentencia, cosa que antes no estaba previsto. Es muy importante hacerles constar y ponerles de resalto que esta doble revisión que está prevista en el artículo 16 no es el recurso de revisión tradicional que nosotros conocemos cuando se trata de sentencias definitivas y cuando surgiere un hecho nuevo que nos permite pedir que esa sentencia ya pasada en autoridad de cosa juzgada pueda ser revisada por un tribunal. No es el recurso de revisión tradicional, si es solamente es una revisión, no es solamente, es una revisión muy importante que puede pedir el imputado cuando la sentencia que se hubiera dictado a su respecto hubiera sido recurrida, vuelvo a explicar, por el fiscal o por el querellante y no hubiera sido favorable al imputado. En ese caso tiene derecho, conforme al 316, que igualmente ya lo vamos a ver más adelante, de nuevo a pedir esta doble revisión. Entonces, esa sería la única excepción que contiene la competencia del Tribunal de Impugnación respecto de la cantidad de jueces. El artículo 297 hace referencia a los efectos del recurso y acá se mantienen algunos principios que son fundamentales de nuestro derecho penal y procesal penal. El primero de ellos es el derecho de adhesión, que ustedes conocen, que es quien tiene derecho a impugnar, puede adherirse dentro del plazo del emplazamiento, ya voy a explicar y voy a contar cuál es el plazo del emplazamiento, al recurso interpuesto por cualquiera de las partes, siempre que exprese los motivos en que se funde. En cuanto a la extensión, en el caso de que existieran coimputados o varios civilmente demandados, la impugnación, eso ustedes lo conocen, interpuesta por uno de ellos, favorece también a los demás. Obviamente la excepción que contiene es que los motivos de los agravios se basen en motivos exclusivamente personales, pero si no siempre está previsto la extensión recursiva. El otro principio importantísimo que también se mantiene al igual que el código anterior es el principio de la suspensión del cumplimiento de la resolución impugnada mientras se tramita el recurso, es decir, que las decisiones judiciales no serán ejecutadas durante el plazo para impugnar y mientras tramita la instancia de control, salvo obviamente disposición en contrario. El desistimiento o la posibilidad de desistimiento recursiva está prevista en el artículo 298, en donde las partes pueden desistir de la impugnación
obviamente sin perjuicio del derecho de las restantes partes, salvo el caso de adhesión, que en este caso no puede progresar, es decir, si yo hubiera desistido. Y es muy importante para nosotros, los abogados defensores, poner resalto que el defensor no puede desistir del recurso sin autorización expresa del imputado. Esto ya era así, pero está ahora previsto, ya era así en el código anterior, y está previsto en una norma expresa, así que es muy importante que ustedes como abogados defensores tengan en cuenta esto. Siempre se requiere sí o sí la autorización expresa del imputado. Por eso ustedes saben y se recuerdan que muchas veces cuando se desiste un recurso, es convocado el imputado para que exprese su conformidad ante el juez. No está previsto eso, esto lo estoy poniendo como ejemplo de lo que ocurre en la práctica. Y obviamente quien desiste del recurso carga con las costas procesales. Decisiones que se pueden tomar durante la audiencia, que está previsto en el artículo 299, es el recurso de revocatoria. Es importante que tengan en cuenta esto, que solo es admisible en el transcurso de una audiencia. Recuérdense que ya hemos visto que las audiencias son orales, públicas, y todo se resuelve en la misma audiencia. Durante las audiencias, cualquier resolución que dictare el Tribunal de Impugnación solo admiten el recurso de revocatoria, que procede, recuérdense esto, muy importante, con los autos dictados sin sustanciación y es resuelta inmediatamente en la misma audiencia. Es muy importante esto que estoy por decir a continuación y que está previsto expresamente, porque el planteamiento del recurso de revocatoria que ustedes deduzcan durante la audiencia significa a su vez la reserva de impugnar en apelación la sentencia, obviamente siempre que el vicio o defecto señalado no sea saneado en el momento mismo de que ustedes lo deduzcan en la misma audiencia y les provoque un gravamen irreparable. Es muy importante que tengan en cuenta esto, ya importa la reserva, la sola deducción de la revocatoria, con lo cual ustedes no están obligados a deducir, ni impugnar, ni hacer ninguna reserva en el transcurso de la audiencia una vez que hubieran opuesto esta revocatoria y la misma hubiera sido resuelta en ese mismo acto. A su vez, también está consagrado expresamente, está dentro de uno de los principios generales y vuelve a ser referido en el artículo 300, la prohibición de la reforma en perjuicio o reformatio impevis, como la mayoría la conocen. Es esto cuando la resolución haya sido impugnada solo por el imputado o a su favor, no puede modificarse esa resolución en su perjuicio. Eso lo conocen y es muy importante que esté puesto expresamente. Y la impugnación, en este caso deducida por cualquier parte, aun cuando no lo fuere por el imputado, permitirá modificar o revocar la resolución a favor del imputado. También, entonces, como están viendo, siempre la prohibición de la reformatio impevis declarado expresa y puesta expresamente en el artículo lo que no se puede modificar el recurso en perjuicio del imputado cuando haya sido impugnada, obviamente, la resolución solo por este. Vamos al título segundo, en lo que se refiere específicamente a uno de las decisiones judiciales impugnables, en este caso, cuáles son decisiones apelables y la legitimación de quién puede y quién está en condiciones de plantearla. En el artículo 301 están expresamente previstas cuáles son esas decisiones apelables que pueden impugnarse en este nuevo Código Procesal Adversarial. Lo primero, obviamente, son las sentencias definitivas que hubieran sido dictadas luego de las distintas etapas del proceso, concluyendo con la sentencia que hubiera sido dictada en el juicio oral. Esa sentencia, obviamente, es impugnable. La segunda sentencia impugnable es el sobreseimiento que hubiera sido dictado en cualquiera de las etapas del proceso, sea en la primera etapa, en la etapa intermedia o en el juicio oral propiamente dicho. Las que decidan aquellas aplicaciones de medidas cautelares, de seguridad y de corrección. Respecto de estas medidas y de su impugnabilidad, específicamente respecto de las medidas de seguridad cautelares y de corrección, es muy importante que tengan en cuenta los términos que están expresamente previstos en el Código
para la impugnación de estas medidas cautelares. Los términos son en días corridos y no en días hábiles como era en el código anterior. Esto es como, si ustedes se recuerdan, en los términos en el proceso, en el recurso de habeas corpus, donde en el habeas corpus, la ley 6.944 expresamente preveía el tema del corrimiento de los días en días corridos. Acá también se mantiene, no se mantiene, perdón, acá expresamente se pone esto. Entonces tengan muy en cuenta que todas aquellas resoluciones que decidan la aplicación de medidas cautelares de seguridad y de corrección, la impugnación de las mismas y el término para impugnarlas corre en días corridos, no como era antes en días hábiles. En cuarto lugar, ¿qué otra decisión puede impugnarse? Aquella que mantenga o rechace una medida de coerción personal o real de seguridad y de corrección, también, como ya lo dijimos antes, respecto a las medidas cautelares, o en este caso medidas de coerción personal, el término también corre por días corridos. Aquellas resoluciones en las cuales se aceptare o denegare la aplicación de la suspensión del proceso a prueba y del procedimiento abreviado, y por último, aquellas decisiones que autorizare la aplicación de normas especiales para asuntos complejos. Acá es importante hacer referencia, ustedes ya lo han visto, dentro de los diferentes tipos de procesos que tenemos en este nuevo Código Procesal Penal Adversarial, tenemos el caso de los asuntos complejos, que son aquellos delitos donde hubiera muchos imputados, donde por el tipo de delito fuera necesaria una investigación más amplia, fuera necesario mayor porque hubiera muchas personas involucradas, muchas pruebas, en definitiva cuando se tratara de hechos de muchísima trascendencia, tanto desde el punto de vista sobre todo por el delito de que se trate, por las características del delito y por la cantidad de personas que estuvieran vinculadas. El código tiene expresamente previsto que puede darse a esta causa un trámite como asunto complejo. Esa decisión que se toma como asunto complejo, que se la puede adoptar a pedido de las partes en la etapa probatoria o en la etapa del mismo juicio oral, es sujeta también puede ser objeto, perdón, de impugnación. Y como siempre, cuando el gravamen, deben recordar, sea reparable en ocasión de revisarse la sentencia definitiva, el recurso se reservará para ser tramitado siempre en esta última etapa. Y es importante que tengan en cuenta que las partes intervinientes y la víctima pueden impugnar las resoluciones que se señalan específicamente en cuanto siempre estuviera previsto expresamente esa facultad. Respecto del sobreseimiento, nos habla el artículo 302, obviamente el sobreseimiento puede impugnarse y los motivos, o sea, es objeto de recurso también. Recuérdense que cuando en el código se habla de impugnación es lo que nosotros hablábamos en el código anterior como recurso, y esta decisión de sobreseimiento puede ser impugnada cuando la misma carezca de motivación suficiente, o errónea o arbitraria valoración de la prueba, o cuando omita la consideración de pruebas esenciales, es decir, básicamente cuando se trate de una decisión de sobreseimiento arbitraria, que es a lo cual nos remite la carencia de motivación o motivación suficiente o errónea. También puede impugnarse el sobreseimiento por la errónea aplicación o inobservancia de algún precepto legal, sea obviamente tanto del Código Penal como del Código Procesal Penal o de aquellas normas constitucionales o equiparadas en la Constitución Nacional. Y a su vez en el artículo 303 tenemos cuándo se puede impugnar la prisión preventiva y la procedencia de la suspensión del proceso, que se pueden impugnar las decisiones que impongan, eso es obvio, las prisiones preventivas o que denieguen el pedido de suspensión del proceso prueba cuando el mismo carezca de motivación o se haya aplicado erróneamente un precepto legal. El caso de cuando carezca de motivación es lo que ya conocen como arbitrariedad, en este caso por falta de fundamentación, así como la aplicación errónea de un precepto legal. Respecto de la sentencia condenatoria,
en el artículo 304 está previsto cuándo puede impugnarse. Y la sentencia condenatoria puede ser impugnada cuando se hubiere cuestionado la constitucionalidad de una ley, de una ordenanza, de un decreto o de un reglamento que instituyan sobre materia regida por la Constitución provincial y la sentencia o el auto obviamente fueran contrarios a las pretensiones del recurrente. La segunda posibilidad de recurrir la sentencia condenatoria se prevé cuando se alegare la inobservancia de un precepto legal o de una garantía constitucional. También podrá ser impugnada cuando se alegue la errónea aplicación o interpretación de una ley penal sustantiva o formal o una norma de la Constitución nacional o provincial. Cuando carezca de la motivación suficiente, es decir, cuando se trata de una sentencia arbitraria por contradicción con el mismo contenido de la sentencia, por ilógica y arbitraria, cuando se basare en prueba ilegal, es decir, cuando esta prueba cuando no hubiera sido obtenida de forma legal, o cuando hubiera sido incorporada por lectura, en aquellos casos en los cuales no está autorizado la incorporación de prueba por lectura, que lo hemos visto también en la clase anterior. Por otro lado, cuando se haya omitido la valoración de una prueba, que fuera obviamente decisiva, y esta prueba valorada fuera inexistente o no se haya observado a su respecto las reglas de la sana crítica. También es impugnable la sentencia definitiva cuando no se hubiere observado las reglas relativas a la correlación, o sea, cuando se hubiera violado el principio de congruencia entre la acusación y la sentencia. En el punto octavo se estipula también la impugnabilidad de esta sentencia de condena cuando no se cumpla con los requisitos esenciales de la sentencia. Recuérdense, como también ustedes ya lo deben haber visto, la sentencia debe tener la indicación del día, hora, lugar, cuál es el hecho que se imputa, el grado de responsabilidad, el grado de intervención de cada una de las personas participantes del delito, la tipificación del mismo, y la condena que está siendo solicitada siempre y cuando se tratare, repito, del juicio de cesura, en el cual ustedes previamente, en ese primer momento del juicio, se hubiera determinado la responsabilidad penal y a posteriori se aplicaría, se determinaría en el juicio nuevo la determinación de la pena. Cuando la sentencia no cumpla con los requisitos esenciales de la misma, también es impugnable. Y por último, cuando se diere alguno de los supuestos que autorizan la revisión de la sentencia, que lo vamos a ver a continuación, que son los casos que ustedes ya conocen de revisión de la sentencia. Hemos dicho que en este caso porque hubieran hechos nuevos que permiten rever aquellas sentencias que ya hubieran pasado en autoridad de cosa juzgada, pero ya lo analizamos a continuación. Estas son las 9 posibilidades que tienen de impugnación de una sentencia definitiva. Respecto de la sentencia absolutoria del artículo 305, el anterior, perdón, era la sentencia condenatoria. Del artículo 305, la sentencia absolutoria en los casos en que puede impugnarse la misma. Los casos previstos es cuando se alegue la inobservancia del derecho a la tutela judicial de la víctima. Nosotros tenemos acá una serie de artículos que expresamente prevén el derecho a la tutela judicial de la víctima, y cuando se hubiere inobservado alguna de esas normas que están previstas, entre otros, en el artículo 83, es pasible, en ese caso, esa sentencia absolutoria de ser impugnada. Cuando, en segundo lugar, la sentencia absolutoria también puede ser impugnada cuando se hubiera aplicado erróneamente la ley sustancial, formal o la Constitución provincial o nacional, a su vez cuando la misma carezca de motivación suficiente, sea arbitraria, contradictoria, ilógica, que son los casos que ustedes conocen como de sentencia arbitraria. Cuando no se cumpla con los requisitos esenciales de la sentencia que tiene que tener cualquier sentencia, cuando hubiere valoración equívoca de las pruebas recibidas en el juicio, también es un supuesto de arbitrariedad, y cuando se hubiera omitido la valoración de prueba decisiva,
o cuando se hubiere valorado una prueba que era inexistente o respecto de aquella prueba obtenida sin haber observado al respecto las reglas de la sana crítica. Cuando también es impugnable esta sentencia de sobreseimiento cuando se basare en prueba ilegal o incorporada por lectura en los casos no autorizados por este código y cuando no se haya observado las reglas relativas a la correlación entre la acusación y la sentencia, es decir, cuando se hubiere violado el principio de congruencia. El artículo 306 nos remite a los supuestos en los cuales el imputado puede impugnar una sentencia. El primero de ellos es obvio, es la sentencia condenatoria, es decir, aquella que le hubiera aplicado una condena penal, puede ser perfectamente impugnada por el imputado. La segunda, que está prevista expresamente, es la denegatoria del sobreseimiento en cualquiera de sus instancias que hubiera sido solicitada, es decir, en la etapa de inicio, en la etapa intermedia o en la etapa de juicio, previa al juicio. La aplicación de una medida de seguridad y de corrección, la aplicación de cualquier medida cautelar obviamente puede ser impugnada por el imputado, la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba o del procedimiento abreviado también, la que le imponga la prisión preventiva y aquellas disposiciones que se adopten durante la etapa de la ejecución de la pena también pueden ser expresamente impugnadas. Recuérdense que el derecho al recurso le corresponde indistintamente al imputado y a su defensor. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta y en caso de duda, muy importante que se haya incluido esto expresamente, debe presumirse que el imputado ha ejercido su derecho a impugnar, que son aquellos casos por diferentes motivos se notifica directamente al imputado y en el caso de que éste con la notificación no hubiera dicho nada y o su defensor, siempre se presume ese derecho, salvo obviamente como ya vimos al principio que debía ser renunciado expresamente y que el defensor no podía renunciar al recurso salvo autorización expresa del imputado, que lo acabamos de ver. La legitimación respecto de la víctima y de la querella para impugnar está previsto en el artículo 307. En primer lugar, la víctima puede impugnar el sobreseimiento siempre que haya sido informada al respecto. Recuérdense que en este nuevo Código Procesal Adversarial, ante un pedido de sobreseimiento se convoca una audiencia en la cual indefectiblemente se debe dar intervención a la víctima, con lo cual se la está legitimando a la víctima para impugnar este sobreseimiento a pesar de que no hubiere asumido el rol de parte en la causa. En segundo lugar, como ustedes ya saben, quien tiene derecho de impugnación es el querellante y puede obviamente impugnar el sobreseimiento, la absolución e incluso la condena cuando la pena aplicada fuere inferior a la mitad de la pena pretendida. Esto es muy importante que tengan en cuenta porque está puesto como un requisito de admisibilidad de la impugnación, a cargo de la querella. Es decir, cuando la condena aplicada fuere inferior a la mitad de la pena pretendida, obviamente, por la querella, ¿no es cierto? Y este límite no rige si el imputado es funcionario público, que también es una cuestión muy importante, y el hecho se ha cometido en ejercicio de la función o en ocasión de ella. En ese caso, estos límites que tiene para impugnar tanto la víctima como el querellante no estarían previstos, que sería la excepción que contiene respecto de la impugnabilidad de estas dos, una parte y de la víctima. Respecto del fiscal, ¿cuáles son aquellas decisiones que puede impugnar el fiscal? Están expresamente previstas en el artículo 308. La primera decisión que puede impugnar el fiscal es el sobreseimiento. En este caso, si el delito tiene una pena prevista superior a los 6 años de privación de la libertad, es decir, el sobreseimiento, en este caso, y si hubiera dispuesto el sobreseimiento, el fiscal puede perfectamente impugnar. En segundo lugar, el fiscal puede impugnar la sentencia absolutoria siempre y cuando hubiera requerido el fiscal una pena superior a los 3 años de privación de la libertad y se hubiera dispuesto, obviamente, la absolución del imputado. En tercer lugar, puede impugnar la sentencia condenatoria.
¿Cuándo la puede impugnar? Cuando la pena aplicada fuera inferior a la mitad de la pena pretendida, es decir, solicitada por el Ministerio Público en este caso. En cuarto lugar, el fiscal puede impugnar aquellas decisiones que se hubieran tomado durante la ejecución de la pena en los casos que estuviera expresamente previsto en este código. A su vez, también puede hacerlo el Ministerio Público en aquellos supuestos donde la resolución que rechace o revoque una medida de coerción puede ser impugnable, y en aquellos casos en otros casos, que esté expresamente previsto. Es importante, también contiene la misma excepción, que los límites no rigen si el imputado, o sea, tampoco rigen para el Ministerio Público si el imputado es funcionario público y el hecho se hubiere cometido en ejercicio de la función o en ocasión de ella. La legitimación para impugnar respecto del actor y el demandado civil se refieren a aquellas resoluciones, obviamente, que le causen algún gravamen irreparable en lo que se refiere a la acción civil en la cual ellos intervienen. Y esto es muy importante, que está previsto en este código, con anterioridad no lo estaba, respecto de los otros intervinientes, está previsto en el artículo 210, en donde se prevé que los testigos, los peritos y otros intervinientes pueden impugnar los autos y providencias que los afecten únicamente ante un tribunal compuesto por 2 jueces penales. Esto es muy importante, antes no estaba previsto esta posibilidad, pero se refiere lógicamente a aquellas cuestiones suscitadas que los afecten directamente a los mismos. Respecto de la sustanciación del proceso, que está previsto en el capítulo 2 de este título, de este libro quinto, está previsto en el artículo 311, en donde la sustanciación de las impugnaciones es la misma para cualquiera de todas las partes. Obviamente está sujeta a las particularidades de que en cada caso se indiquen para cada tipo de recurso, salvo la única excepción que contiene es el caso del control extraordinario, que ya lo vamos a ver y lo vamos a analizar también, que es aquellos recursos que se sustancian por ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que antes se conocían como recurso de casación, y en este código nuevo es denominado como de control extraordinario. La interposición de los recursos siempre deben ser interpuestos, se interpondrá por escrito debidamente fundado ante el mismo órgano que dictó la resolución dentro del plazo de 10 días si se tratara de una sentencia definitiva y de 5 días en los demás casos. El motivo de impugnación se deben indicar obviamente en el recurso, esto se mantiene como en el código anterior, y cuando se indicare más de un motivo de impugnación deberá expresarse por separado cada uno de los motivos con sus fundamentos diferentes. Cuando el tribunal de impugnación tuviere su sede en un lugar distinto, la parte debe en este caso fijar con precisión el modo para recibir las comunicaciones, obviamente a fin de evitar su indefensión, y el impugnante siempre debe acompañar las copias necesarias para el traslado a las otras partes, salvo obviamente que el recurso sea interpuesto directamente por el imputado. Ahora bien, en ningún caso el tribunal de impugnación podrá rechazar el recurso por defectos formales. Este es uno de los principios que se ha introducido en este código, es decir, la desformalización del proceso, y cuando estos defectos formales fueran advertidos, no se lo rechaza el recurso, sino que se intima a quien lo interpuso para que en un plazo de ley, en este caso de 5 días, subsane el defecto bajo pena o sanción de inadmisibilidad. Y obviamente si la impugnación es interpuesta fuera del plazo, debe ser rechazada sin más trámite. Respecto de la prueba, esto es una incorporación muy importante que contiene este código nuevo, donde se prevé la posibilidad de que en la etapa recursiva se ofrezca la producción de prueba. Es decir, como habíamos visto, dentro de los principios generales de este proceso de impugnación, recuérdense que la competencia del tribunal de impugnación está dado siempre por los agravios de las partes. En la oportunidad de que ustedes deduzcan y presenten estos agravios, este artículo 312 prevé la oportunidad que ustedes tienen de ofrecer pruebas
con el escrito de interposición de ese recurso, cosa que con anterioridad ustedes no lo tenían. Y deben, en esa prueba, en ese recurso, en ese escrito, señalar cuáles son aquellas cuestiones concretas que ustedes pretenden probar y, obviamente, las pruebas que están ofreciendo en consecuencia. Es importante tener en cuenta que no se admite prueba que no se vincule directamente con el contenido de la impugnación. Es decir, que no solamente deben circunscribirse, recuérdense, a la materia de los agravios, como ya estaba previsto en el código anterior, sino que la prueba debe ser necesariamente vinculada al contenido de esa impugnación. La aceptación del recurso está prevista en el artículo 313 y es que en el supuesto de que el Tribunal de Impugnación acepte el recurso, la oficina judicial, es decir, la OGA, envía las copias de la impugnación a las demás partes, quien en este caso tienen un plazo para contestar de 5 o de 10 días según corresponda, es decir, si se trata de una sentencia definitiva o interlocutoria, y deben fijar, recuérdense siempre, el modo de recibir las comunicaciones. Una vez que está vencido este término de 5 o de 10 días de las partes para contestar los agravios de la parte impugnante, se remite lo actuado por medio de la Oficina de Gestión Judicial al Tribunal de Impugnación y que el cual sortea, la misma OGA sortea el tribunal competente y fija la fecha y hora para la audiencia respectiva en la cual se resolverá este recurso, remitiéndole las actuaciones al Tribunal de Impugnación. ¿Cómo son las audiencias? Las audiencias, como siempre, se celebran con las partes que comparezcan, quienes debaten obviamente oralmente sobre el fundamento de los recursos y deben dar sus fundamentos de forma oral. Pueden, esto es importante poner de resalto, deben recordar que cuando ustedes deducen el recurso, al interponer el recurso, al presentar los agravios de esa resolución que ustedes están impugnando, señalan cuáles son justamente aquellas cuestiones que a ustedes le ocasionan perjuicio y por lo cual ustedes están agraviando, están impugnando esa resolución. Entonces, en esta oportunidad de esta audiencia, ustedes lo que pueden hacer es ampliar la fundamentación o desistir de alguno de aquellos fundamentos o motivos que lo hubieran llevado a recurrir, pero lo que no pueden hacer es introducir agravios nuevos que no hubieran sido deducidos al momento o alegados al momento de la interposición del recurso. ¿Qué puede ocurrir durante la audiencia? Está previsto también en el artículo 314. Los jueces, esto es importante, pueden interrogar a los recurrentes sobre aquellas cuestiones que hubieran planteado, sobre los fundamentos legales, cuáles son los fundamentos doctrinarios o jurisprudenciales que las partes alegan. Y acá es importante, por eso hacíamos referencia al artículo 312 y esta cuestión nueva de la apertura a prueba y del ofrecimiento de prueba con la interposición de los recursos, es que si se hubiera ofrecido prueba y el tribunal la estima necesaria o útil, se recibe esa prueba en esa misma audiencia. Obviamente a quien se le da previamente la palabra en esta audiencia de impugnación es a la parte que hubiera ofrecido la prueba, que es quien toma a su cargo la presentación de estas pruebas en la audiencia y en ese momento el tribunal resolverá únicamente respecto de aquellas pruebas, obviamente, que admita que se produzcan. Respecto de la revisión de las medidas cautelares, la revisión de las medidas cautelares se realiza siempre en la audiencia y es importante y está expresamente previsto que sea resuelto por un solo juez del Tribunal de Impugnación. Respecto de un desistimiento, por eso es tan importante la comparecencia del impugnante, está expresamente previsto que la ausencia del impugnante a la audiencia será considerado desistimiento de la misma, salvo obviamente que justifique esta incomparecencia, para cual tiene un término muy escueto de 24 horas y rigen siempre en lo pertinente lo que se refiere a las reglas del juicio. Respecto de aquellos recursos que se hubieran presentado contra sentencias definitivas pronunciadas por el Tribunal de Juicio, que está previsto en el artículo 314, última parte,
Una vez que se hubieran recibido las actuaciones, estamos hablando ya de sentencia definitiva pronunciada por aquel tribunal de juicio, que en este caso se recuerdan que podía ser el tribunal unipersonal o tribunal colegiado. Cuando ya tenemos esta sentencia definitiva, una vez que se reciben las actuaciones, este tribunal de impugnación competente, dentro del plazo de 10 días, puede rechazar las impugnaciones que estime manifiestamente infundadas o que no cumplan con las condiciones de interposición. Si en este primer control de admisibilidad que hace este tribunal de impugnación en ese plazo de 10 días no rechaza impugnaciones o rechaza algunas y mantiene el recurso en otras, convoca a las partes a una audiencia oral, que dentro la convocatoria debe ser en un plazo de 10 a 30 días y en este caso procede de la forma que a continuación vamos a indicar. Es importante poner resalto que el recurrente podrá introducir acá nuevos motivos según lo que está previsto para la acción de revisión, que lo vamos a ver ahora cuando veamos la acción de revisión. El tribunal, en este caso, obviamente el tribunal de impugnación puede dictar la resolución. El principio de cómo se dicta la resolución por el tribunal de impugnación, una vez escuchadas las partes, es inmediatamente y de forma oral. Está previsto esta forma dentro de los principios generales del dictado de cualquier resolución en las audiencias. Recuérdense que esta impugnación se sustancia en una audiencia oral y pública, y la resolución del tribunal es adoptada. Lo usual y lo normal es que sea dentro inmediatamente. Ahora bien, también el tribunal puede dictar la resolución en el plazo máximo de estos 10 días que habíamos visto, cuando se trata de impugnaciones que hubieran sido manifiestamente infundadas, y este plazo de 10 días, como vimos, era en el caso del control previo que puede realizar el tribunal de impugnación cuando se trata de agravios que no reúnan según su criterio los requisitos adecuados o un recurso debidamente fundado. En el plazo de 3 días, es otro de los términos que tiene el tribunal de impugnación para resolver, que se trata de aquellas cuestiones de aclaratoria o revocatoria que hubieran ocurrido durante la sustanciación de la impugnación, que son, como ya hemos visto, uno de los recursos, el único recurso que se puede interponer ante este tribunal de impugnación, o en el plazo de 5 días según corresponda. El tribunal de impugnación, es muy importante que tengan en cuenta que no puede otorgar un diferente valor probatorio a la evidencia que fue objeto, en este caso, de inmediación por el tribunal que realizó el juzgamiento. Eso ustedes recuerdan por el principio de inmediación y por el principio de tomar conocimiento directo de la prueba. No se le puede otorgar por parte de este tribunal de impugnación otro valor probatorio a la prueba, salvo que ese valor probatorio sea cuestionado obviamente con una nueva evidencia ofrecida. ¿Se acuerdan que podemos ofrecer como prueba? Y que se hubiera actuado, es decir, que se hubiera producido esta prueba durante el recurso. O bien que se tratara de una prueba que por su naturaleza sea susceptible de igual inmediación, es decir, que el tribunal de impugnación pueda tomar conocimiento directo de la misma. Entonces, como principio, el valor probatorio de la evidencia por parte del tribunal de impugnación no puede ser modificado, ¿sí?, respecto de aquella que realizó el tribunal de juzgamiento, salvo, vuelvo a repetir, que ese valor probatorio hubiera sido cuestionado con pruebas que se hubieran ofrecido, que el 312 prevé expresamente que ustedes pueden interponer en el momento de deducir este recurso, o cuando se tratara de prueba, repito, que por su naturaleza sea pasible de inmediación inmediata, o sea, de tomar conocimiento inmediato por parte del tribunal de impugnación. Respecto de la resolución que debe dictar el tribunal de impugnación, si se trata de una sentencia condenatoria o absolutoria y la anulación es solamente parcial de esa sentencia, se debe indicar en esta resolución del tribunal de impugnación el objeto concreto del nuevo juicio o resolución, es decir, aquello que debe ser pasible de un nuevo juicio, lo que debe ser expresamente previsto en esta sentencia, obviamente condenatoria o absolutoria, si la anulación en este caso es parcial. Si por efecto de la resolución, ahora bien, debe cesar la prisión del imputado, el tribunal está facultado, obviamente, para ordenar inmediatamente la libertad.
si de esta aplicación de la ley resulta la absolución del procesado, la extinción de la acción penal, o sea evidente que para dictar una nueva sentencia no fuere necesario la realización de un nuevo juicio, el tribunal en este caso puede resolver directamente si realizar el reenvío de la causa a otro nuevo tribunal para el juzgamiento, que habíamos visto al principio. Acá estaba el artículo 316, nos habla de la doble revisión, que esto era muy importante y es una de las nuevas normas y nuevas modificaciones que contiene el código, que ya lo conté, lo volvemos a expresar ahora, a contar expresamente, cuando se trata de que la impugnación contra la sentencia definitiva hubiera sido promovida por el fiscal o el querellante únicamente y la resolución fuere adversa al imputado, el imputado tiene el derecho a solicitar nuevamente en la revisión de este fallo adverso ante otros 3 jueces, restándole en este caso únicamente la vía del control extraordinario. Vuelvo a contar y aclarar que esto me parece como muy importante, que no es este el recurso de revisión de una sentencia definitiva, que ya lo vamos a analizar, sino la posibilidad que se da a aquel imputado donde se hubiere modificado la sentencia por parte del Tribunal de Impugnación a instancia de un recurso promovido por el fiscal o el querellante, y cuando la resolución de este Tribunal de Impugnación fuere adversa al imputado, puede solicitar nuevamente su revisión. Obviamente que la revisión será hecha por un tribunal diferente, compuesta en este caso por 3 jueces, y se prevé expresamente, para que se entienda que se trata de una doble revisión, únicamente le resta la vía del control extraordinario ante la Corte Suprema. Me parece que antes de seguir avanzando, vamos a hacer un pequeño corte en lo que se refiere a un break de 10 minutos para que ustedes descansen un poco y yo también, y seguimos dentro de 10 minutos si les parece bien. Muchísimas Perfecto, doctor. Volvemos a las 8 de la noche, si le parece. Sí, me parece perfecto. Muy amable. Por favor, de nada.
¿Qué tal? Bueno, continuamos con la clase. Espero que se me escuche. Recién no tenía habilitado el micrófono. Perfecto, doctor. Ahí. Perfecto, gracias, muy amable. Voy a ver, analizar el último artículo que tenemos respecto de la impugnación de las sentencias y luego voy a contestar algunas preguntas antes de entrar al recurso al control extraordinario, que es otro de los recursos previstos. Habíamos visto que cuando se producía en este caso el reenvío a un nuevo juicio, habíamos visto que había una posibilidad de modificar en el artículo anterior la sentencia de forma parcial. Es importante tener en cuenta que ya lo dijimos, pero lo repetimos, que no pueden intervenir nunca en este nuevo juicio aquellos jueces que hubieran conocido el juicio que se hubiere anulado. Y obviamente para el caso que correspondiere un nuevo juicio, previamente un juez designado por el colegio de jueces examinará las nuevas pruebas que se ofrezcan, en este caso actuando de modo análogo al que corresponde a la audiencia de control de la acusación, que es la audiencia, como ustedes ya han visto, donde ustedes como abogados defensores tienen un lapso de 5 días para ofrecer las pruebas. Entonces recuérdense esto, cuando se anula parcialmente un fallo o totalmente, debe intervenir necesariamente otro colegio de jueces, en este caso otro tribunal de impugnación y otro tribunal de juicio, y cuando corresponde, en este caso se designa un nuevo juicio, un nuevo juez, para que examine las nuevas pruebas que se ofrecerán en este nuevo juicio, actuando como si fuera el juez de control de la acusación. Me han hecho algunas preguntas, una de ellas respecto de la aplicación del artículo 301, que el artículo 301 hace referencia a cuáles son aquellas decisiones impugnables. ¿Sí? Me preguntan si el artículo 300 es taxativo. La respuesta está dada en la parte final del propio artículo 301, donde dice las partes intervinientes y la víctima solo pueden impugnar resoluciones que se señalan específicamente. Es decir, que nos están marcando claramente que las resoluciones que están previstas en este artículo 301 son aquellas que pueden impugnarse a través de lo que ustedes conocen como recurso de apelación, y que el Código, con buen tino, ha mantenido la denominación en este capítulo 1 de decisiones apelables y respecto de la legitimación. Eso para aquellos que preguntan respecto a la aplicación del artículo 301, en el cual, como ya vimos, lo analizamos recién, cuáles son aquellas sentencias que podían impugnarse, y hemos revisado que son las sentencias definitivas, las sentencias de sobreseimiento, las sentencias que se dictan respecto de medidas cautelares, respecto de medidas de seguridad. La otra pregunta que me están haciendo y que me parece muy importante antes de pasar al control extraordinario, que ustedes conocen en el código anterior como recurso de casación, es cómo se deben interponer los recursos. Recuérdense que estamos en un proceso adversarial y el principio del proceso adversarial es la oralidad, uno de los principios. Por lo tanto, el recurso debe ser interpuesto en el momento cuando se dicta la resolución en la audiencia respecto del juez que hubiera estado interviniendo y de la resolución que hubiera dictado en ese momento. Esa es la oportunidad que ustedes tienen para oponer una impugnación. Si se tratara de una medida cautelar que se hubiera dictado en una audiencia en la cual, por ejemplo, se hubiera dispuesto la aplicación de cualquier tipo de medida respecto de su defendido, desde un no acercamiento, desde la medida extrema de esa impugnación debe ser deducida en ese acto. Me preguntan si esa impugnación se debe presentar ante el SAE o la OGA. Les digo que debe ser presentada en el acto de la misma audiencia, y en ese caso el juez del colegio de jueces le va a otorgar el término de ley para que ustedes puedan fundarlo. También está previsto que ustedes puedan fundar, es decir, los motivos de los agravios de su recurso en el acto mismo de la audiencia y de forma oral. Eso no impide que luego, cuando se sustancie este recurso que ustedes interpusieron en ese momento, en esa audiencia, ya se sustancia ante el Tribunal de Impugnación, ustedes, como ya lo aclaré, puedan ampliar esos argumentos que ustedes dieron en esa audiencia,
que se estaba sustanciando, en la cual ustedes, una vez que el juez del Colegio de Jueces dictó la resolución que ustedes entienden que tienen que impugnar, que ustedes impugnan, en ese acto les concedió el recurso. Y a pesar de que ustedes en ese acto no solamente hubieran opuesto la impugnación, sino que lo hubieran fundado también de forma oral. A pesar de eso, y mejor aún para nosotros como letrados defensores, en la audiencia que se sustancia ante el Tribunal de Impugnación, cuando se vaya a resolver y a analizar este recurso, esta impugnación que ustedes presentaron, nuevamente el juez de este Tribunal de Impugnación les va a ceder la palabra a ustedes como parte para que puedan nuevamente ampliar, es decir, dar los fundamentos que ya dieron con anterioridad o ampliarlos si ustedes consideran que deben hacerlo. Entonces, la forma de interposición del recurso, recuérdense, es en la misma audiencia en la cual ustedes quieren impugnar o estuvieran en desacuerdo con alguna decisión de el organismo que estuviera en ese caso, el órgano, perdón, que en ese caso estuviera dictando la resolución. Continúo entonces con lo que se refiere al el control extraordinario, que está previsto en el título tercero. El control extraordinario, como ya lo voy diciendo en reiteradas oportunidades, es lo que se conoce como recurso de casación. Está previsto en el artículo, el recurso de casación con el código anterior, está previsto en el artículo 318, y se estipula que la impugnación extraordinaria procede y se sustancia por ante la Corte Suprema de Justicia, en este caso de Tucumán, contra las sentencias dictadas por el Tribunal de Impugnación, estableciéndose cuáles son esos casos. El artículo 318 estipula que es procedente cuando se hubiere cuestionado la validez de una ley, de una ordenanza, decreto o reglamento que estatuyan sobre materias regidas por la Constitución nacional o provincial y la decisión sea contraria a las pretensiones del impugnante. Es muy importante aclararles que, y para que ustedes tengan muy en cuenta antes de seguir un poco con todo esto, que estamos en el contexto ya del Tribunal de Impugnación. El Tribunal de Impugnación ya ha emitido su resolución. Esa resolución ustedes entienden que deben recurrirla, valga la redundancia, y que por lo tanto deben impugnarla, en este caso ante la instancia superior que tiene previsto nuestra organización judicial, que en este caso es la Corte Provincial. En ese acto, cuando se está sustanciando y el juez del Tribunal de Impugnación ha dictado la resolución respectiva, ustedes deciden pedir y impugnarla a través del control extraordinario y plantear en esa misma audiencia esta impugnación. Los tres fundamentos o las tres opciones que tienen para fundar eso, que deben hacerlo, son estas que están previstas. La primera ya la dije. La segunda, en los supuestos que corresponde a la interposición del recurso extraordinario federal. Recuérdense acá que el recurso extraordinario federal prevé los supuestos de gravedad institucional o arbitrariedad. Pues acá ustedes pueden interponer este pedido de control extraordinario que están haciendo ante el Tribunal de Impugnación para que sea resuelto este recurso luego por la Corte Suprema de la provincia, en este segundo inciso, por los supuestos que ustedes conocen como arbitrariedad de la sentencia o gravedad institucional, es decir, ya que en este caso la resolución que se hubiera dictado estuviera afectando la institucionalidad o alguna normativa vinculada con la institucionalidad, es decir, que tenga una trascendencia pública. Por eso dice la norma en los supuestos que corresponde la interposición del recurso extraordinario federal. La tercera opción o tercera posibilidad de presentar el control extraordinario es cuando la sentencia del Tribunal de Impugnación resulte contradictoria con la doctrina sentada en fallo anterior, sea del mismo Tribunal de Impugnación o de la Corte Suprema de Justicia sobre la misma cuestión. Esto ustedes recuérdense que también es una de las formas que asume la arbitrariedad y que nos permite la oposición del recurso extraordinario federal cuando esa sentencia desconozca doctrinas plenarias del mismo tribunal, en este caso de impugnación, o de la Corte Suprema, siempre sobre la misma cuestión. Es importante que no solamente dice acá doctrinas plenarias,
Entonces es mucho más amplio, sino solamente cuando resulte contradictoria con una doctrina sentada en fallo anterior. Estos son los tres supuestos que se prevé para la oposición del control extraordinario, y vuelvo a repetir que el momento de deducirlo es cuando, una vez que dicta el Tribunal de Impugnación su resolución al respecto, ustedes entienden que esa resolución les causa agravio y por lo tanto en ese momento pueden plantear el control extraordinario por alguna de estas tres opciones. La resolución respecto de la concesión o no del recurso extraordinario es facultad del propio Tribunal de Impugnación. Viene ocurriendo que el Tribunal de Impugnación está resolviendo en el mismo acto de la audiencia y vienen también siendo objeto de rechazo en las mismas audiencias orales los pedidos de control extraordinario de las partes, cuando obviamente el juez del Tribunal de Impugnación entiende que no se dan alguno de estos tres supuestos, en cuyo caso ustedes obviamente siempre mantienen la posibilidad de plantear el recurso de queja por, en este caso, control extraordinario denegado directamente ante la Corte, pero ya lo vamos a analizar a eso. Entonces, en el artículo 319, respecto de cuál es el procedimiento de esta impugnación extraordinaria, se aplican las disposiciones relativas a la impugnación de las sentencias ordinarias, a excepción del plazo que en este caso tiene para resolver la Corte, que es mucho más extenso y se extiende hasta 30 días. Antes de pasar a la queja por denegación del recurso, y conforme lo dije con anterioridad, cuando se habilita la queja es cuando este Tribunal de Impugnación dicta su resolución, ustedes entienden que le agravia y que por lo tanto tienen que plantear el control extraordinario ante el Tribunal Superior de la provincia, en este caso la Corte, deducen su pedido de control extraordinario, lo fundan en alguna de las tres causales que acabamos de ver, y en ese caso el propio Tribunal de Impugnación en la misma audiencia resuelve y decide denegarles. Cuando les deniegan, les queda abierta la posibilidad, obviamente, de este recurso de queja. Quiero aclarar que no es necesario que ni siquiera hagan ninguna reserva en la misma audiencia de este Tribunal de Impugnación cuando les hubiera rechazado el recurso del control extraordinario, sino que directamente están habilitados para oponerlo. ¿Cómo lo ponen? El código, bueno, el artículo 320 expresamente estipula lo que acabo de decir, que cuando sea denegado, entiendan ustedes indebidamente un recurso que procede ante otro tribunal, en este caso cualquier recurso que fuere denegado, el recurrente puede presentarse obviamente en queja ante este otro tribunal a fin de que se declare mal denegado el recurso. Recién estamos viendo el tema del control extraordinario, pero obviamente también ustedes, cuando se sustancia una audiencia ante el Colegio de Jueces y deducen una impugnación y esa impugnación ha sido denegada, pueden ocurrir obviamente ante el Tribunal de Impugnación, así como cuando es denegado el control extraordinario pueden ocurrir directamente en queja ante la Corte Suprema. Cuando se interpone el recurso, tenemos un plazo, está previsto en el artículo 321, la queja se interpone por escrito, en el plazo, en este caso, de 5 días, teniendo en cuenta el plazo desde la resolución denegatoria y desde que fue notificada, que como estábamos viendo, es notificada en la misma audiencia, dada la oralidad que tenemos de la audiencia. El plazo puede ser ampliado por 3 días más, en el caso que el órgano judicial ante el cual corresponda no tuviere su asiento en la misma ciudad que el que denegó el recurso que motivó la queja. Y el Tribunal de Impugnación debe requerir en este caso sin demora los antecedentes del caso al órgano judicial que los tenga en su poder. La resolución, el Tribunal de Impugnación, en este caso el recurso, se debe pronunciar dentro del plazo de 3 días. ¿Y cuál es el efecto? La queja, si la queja fuera desechada, obviamente las actuaciones son devueltas al tribunal de origen. Y en caso contrario, es decir, si la queja es concedida, se concede el recurso, se devuelven las actuaciones, obviamente, a los fines del artículo 312, que como ya lo analizamos, el artículo 312 prevé
la posibilidad del ofrecimiento probatorio y obviamente de la sustanciación del recurso que en este caso se está concediendo. Habíamos analizado, yo les había hecho la disquisición que me parecía muy importante, que teníamos la posibilidad de revisión de las sentencias y había dicho que debíamos distinguir la doble revisión que está prevista en nuestro código, que es cuando aquellos casos de que la sentencia sea impugnada por el querellante o por el Ministerio Público y la decisión fuere contraria al imputado. Recuérdense que el imputado podía pedir la revisión de esa sentencia por otro tribunal constituido por 3 jueces. Eso es una novedad en nuestro código, como ya les expliqué, y se trata de la posibilidad de doble revisión que tiene el imputado. Y el mismo artículo estipula que eso es independiente de la posibilidad que siempre tiene del control extraordinario que acabamos de ver. Diferente de esa doble revisión que tiene el imputado es la acción de revisión que está previsto en el artículo 324, que ustedes conocen porque se ha mantenido en lo que se refiere a revisión. Anteriormente era recurso de revisión, actualmente en el Código Nuevo se denomina acción de revisión. ¿Cuándo procede la revisión en la sentencia firme? El principio general, ustedes también lo saben, es en todo tiempo y obviamente únicamente a favor del condenado. Eso se mantiene expresamente. Los supuestos es cuando los hechos tenidos como fundamento de la sentencia, obviamente anterior, resultan incompatibles con los establecidos por otra sentencia penal, obviamente que se hubiera dictado a posteriori. En segundo lugar, cuando la sentencia impugnada se haya fundado en prueba documental o testimonial, cuya falsedad sea declarada en fallo posterior o resulte evidente, aunque no exista un procedimiento posterior. También es procedente esta sentencia de revisión cuando la sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho u otro delito cuya existencia se ha declarado en un fallo posterior. Y como cuarta posibilidad, el Código prevé que después de la sentencia sobrevengan lo que ustedes conocen como hechos nuevos, es decir, elementos de prueba que no se tuvieron en cuenta o conocimiento al momento de dictado del fallo anterior, que solos o unidos a los ya examinados en el procedimiento hagan evidente que el hecho no existió o que el imputado no lo cometió o que el hecho cometido no es punible o que le corresponde aplicar una norma más favorable. Como quinta opción, el Código prevé la posibilidad de la procedencia de la revisión cuando corresponde aplicar una ley más benigna o se produzca un cambio en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de la Corte Suprema de Justicia de la Provincial o del Tribunal de Impugnación y ese cambio de jurisprudencia resulte favorable al condenado. El rechazo de la solicitud de revisión, y esto es muy importante, pero ya también lo conocíamos y se mantiene igual que el código anterior, no impide un nuevo pedido, obviamente fundado en motivos distintos. Hasta acá es lo que se refiere al recurso de revisión. Está previsto también en el artículo 325 quiénes están legitimados para solicitar la revisión. En este caso siempre el condenado o su defensor, el fiscal a favor del condenado, que esto es muy importante, una novedad, y si el condenado hubiese fallecido, que esto también es muy importante, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge o incluso el conviviente que estuviera ligado por vínculos especiales de afecto con el condenado, en este caso ya fallecido. ¿Cómo se hace la interposición del recurso? Esto también se mantiene igual que el código anterior. El pedido de revisión se interpone por escrito, en este caso ante la Corte Suprema de Justicia, y indicando cuáles son los motivos, que son algunos de los 5 que vimos en la filmina anterior, referenciando específicamente, evidentemente, los motivos en que se funda, cuáles son las disposiciones legales que ustedes entienden aplicables al caso, y deben adjuntar siempre, obviamente, la copia de la sentencia de condena que ustedes pretenden que sea objeto de revisión por parte de, en este caso, la Corte. Junto con el escrito, pueden ofrecer pruebas y se deben ofrecer pruebas, porque recuérdense que estamos pidiendo una revisión de una sentencia que ya estaba firme, en base a hechos o a elementos que pueden ser nuevos, y en lo posible deben agregar estos documentos y se designará el lugar en todo caso donde podrán ser requeridos en caso de que esos documentos obviamente no estuvieran en su poder.
¿Cuál es el procedimiento, el recurso de aplicación? Se aplican las mismas normas que venimos viendo del Tribunal de Impugnación, o sea, el procedimiento ante el Tribunal de Impugnación, y la Corte Suprema en este caso puede disponer las medidas de prueba ofrecidas respecto y puede pronunciarse obviamente respecto de su pertinencia y delegar la ejecución en lo que se refiere a la cuestión probatoria en alguno de sus miembros. Puede suspender la ejecución de la condena y de la sentencia que se hubiera dictado en el caso de que esta fuera condenatoria, y puede disponer incluso la libertad provisional del condenado. Esto también estaba previsto con anterioridad. Respecto a la resolución, está prevista en el artículo 328, la Corte Suprema puede revocar la sentencia remitiendo a un nuevo juicio cuando el caso lo requiera, o puede pronunciar directamente la sentencia definitiva, esto a criterio de la propia Corte. Cuando la sentencia sea absolutoria o declare la extinción penal, se debe ordenar la libertad del imputado y la restitución de multa si hubiera pagado multa y obviamente de los objetos decomisados si hubieran algunos que hubieran sido objeto de decomiso. La nueva sentencia debe también resolver, esto es muy importante, la indemnización a favor del condenado o de sus herederos, obviamente cuando esto se hubiera requerido. Y los efectos civiles que puede producir esta sentencia, en este caso modificada, deben resolverse en sede civil. Con esto terminamos el tema de lo que se refiere a la impugnabilidad de las resoluciones que se dictan en este nuevo proceso adversarial, y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que ustedes estimen que quieren realizar y demás. Estoy sujeto a todo tipo de preguntas, así que los escucho con atención. O dudas, o lo que tuvieran. Pueden escribir por el chat si quieren las preguntas, doctor. Por el chat. Por el chat me hicieron las dos preguntas que ya respondí respecto de la aplicación del 301 y respecto de cómo era la interposición del recurso. Así es. Si alguien quiere preguntar alguna otra cosa, estoy a su disposición respecto de lo que hemos venido hablando de cómo es la impugnación y demás. Me parece muy importante lo que dije respecto de aquellas cuestiones que son nuevas en el recurso y en la forma de impugnación que no estaban previstas con anterioridad. Me parece muy importante y dirimente que tengan en cuenta la posibilidad de ofrecer nuevas pruebas en cualquier recurso que ustedes opongan. Recuérdense que cuando interponen un recurso, las pruebas deben ofrecerlas al momento de interponerlo. Y obviamente las pruebas que ustedes ofrezcan deben estar vinculadas con los agravios. O sea, no pueden ofrecer pruebas que hagan a otra cuestión o al fondo del asunto, en este caso cuando no fuera obviamente fuera una cuestión cautelar, una cuestión incidental que se resuelve. Obviamente las pruebas que ofrezcan deben estar vinculadas con lo que ustedes pretenden que sea objeto de revisión por parte del Tribunal de Impugnación. Eso me parece como una novedad muy importante que contiene el código. En segundo lugar, como lo vengo poniendo de resalto, el tema de la doble revisión, que no estaba previsto con anterioridad. Con anterioridad directamente se dictaba la condena, como ustedes conocen, o se dictaba cualquier tipo de resolución, incluso intermedia, y directamente ustedes tenían la posibilidad de impugnarla, y el imputado, cuando era condenado, no tenía esta posibilidad de doble revisión. Eso me parece como muy importante cuando siempre está previsto esta doble revisión que tiene el imputado, obviamente cuando se modifica la sentencia en su contra y se trata de un recurso a instancia del Ministerio Público o de la querella. Me parece como dos de los elementos que deben tener muy en cuenta. En tercer lugar, que es una de el tema de la interposición de los recursos, deben recordarse que todas las cuestiones se suscitan y se sustancian y se resuelven durante audiencias que son orales y públicas, obviamente públicas para las partes y siempre con reserva hacia terceros.
Y en esa audiencia es donde ustedes deben ejercer sus facultades recursivas. En ese momento deben interponer los recursos. El tribunal, ustedes pueden, vuelvo a repetir lo que ya dije, tienen la posibilidad de fundarlas a su recurso en la misma oportunidad de deducción o pedir un lapso del plazo de ley, que en este caso es de 5 días para fundar el recurso. El tribunal, en este caso, si fuera a una resolución cautelar, una resolución intermedia, en la etapa intermedia del control de acusación, le conceden, y la concesión es en el acto mismo de la audiencia. Eso también me parece importante, y si le fuere denegada, recuérdense lo que vimos recién del recurso de queja, que se deduce ante el tribunal ante el cual ustedes quieren llegar, es decir, ante el tribunal que pretenden ustedes que revise esa sentencia. En eso se mantiene el recurso de queja tal y cual como lo teníamos previsto en el código anterior. Me parece muy importante que se recuerden esto, que impugnen las resoluciones que ustedes no estuvieran de acuerdo en el acto mismo de la audiencia. Pidan, pueden fundarla a esa apelación, es decir, deducir los agravios, en el código anterior que conocíamos como memorial de sostén o memorial de agravios, pueden deducirlos en la misma audiencia o pueden hacerlo dentro del plazo a posteriori que concede la ley, que es de 5 días. Si la deducen y fundan esos recursos en la misma audiencia donde interponen el recurso, pueden a posteriori ampliarlos. Cuando los amplíen, recuérdense que siempre deben mantener los que hubieran deducido con anterioridad, es decir, no pueden introducir agravios nuevos, sí pueden ampliar aquellos agravios que hubieran deducido al momento de deducir o plantear el recurso que ustedes entendían que era procedente. Sí pueden, recuérdense, ampliarlos. Y lo que no quiero que se olviden es cuando interpongan el recurso, la posibilidad que tienen de ofrecer nuevas pruebas. Eso es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la forma en que se desarrolla este nuevo proceso, en donde ustedes como abogados defensores tienen la oportunidad de ofrecer pruebas recién en el momento del control de cuando la causa está por entrar a juicio. En ese momento está previsto la posibilidad de ofrecer pruebas recién, antes únicamente respecto de aquellas cuestiones o medidas cautelares y cuando ustedes pretenden modificar medidas cautelares. En el interín, recuérdense que ustedes como abogados defensores generan sus propias pruebas, van generando su propio legajo de prueba, y el momento de ofrecerlas es el momento de cuando una vez que está el fiscal y realiza la acusación. Por lo tanto, por eso pongo tanto de resalto esto, que cuando ustedes en la etapa intermedia, en la etapa inicial, deducen una impugnación o no están de acuerdo con alguna resolución que se hubiera dictado, utilicen este artículo 312 que hace referencia a la introducción de pruebas. Porque muchas veces, como abogado defensor, recuérdense, vuelvo a repetir, que la posibilidad y la oportunidad de ofrecer las pruebas es en el control de acusación cuando se realiza la audiencia de control de acusación por parte del juez del colegio de jueces. Entonces, tienen una oportunidad anterior de ofrecer pruebas respecto de aquellas cuestiones, le vuelvo a repetir, siempre que sea en materia de agravio y que siempre ustedes decidan impugnar, y se tiene que remitir y referir la prueba a aquellas cuestiones que ustedes están impugnando. No puede ser a cuestiones no vinculadas al objeto de impugnación, es decir, a los agravios que ustedes estuvieran deduciendo. Si no tienen más preguntas, doy por concluida la clase. Agradezco a todos por el tiempo, agradezco a todos por el respeto prestado, y bueno, cualquier cosa quedo sujeto a ustedes. Les dejo siempre la casilla de mail propia y del estudio para que puedan hacer cualquier consulta que quisieran en los días sucesivos, así como las filminas, también se las dejamos a disposición de ustedes a través del colegio para que puedan consultarlas cuando ustedes la consideren, y espero que les sea de utilidad. Muchísimas gracias, buenas noches, saludos a todos y buen fin de semana. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Le agradecemos. Muchos mensajes de salutaciones por la disertación. Bueno, así concluye el curso de actualización en proceso penal.
Con el tema de los certificados, tengan paciencia, seguramente entre 10 y 15 días hábiles van a estar habilitados para que los puedan buscar desde la escuela. Y recuerden que se tendría que haber preinscrito anteriormente y tendrían que concurrir a 5 de las 6 clases para que puedan obtener el certificado. Les agradecemos a todos por su participación y espero que tengan un buen fin de semana.